Porque la educación es el camino hacia la paz. Nosotros vamos donde están las historias, buscando la verdad de maestros que hacen grande Colombia. Y todos sus protagonistas tienen su espacio en Encuentro. A todos los maestros del país, muy buenos días. Sean bienvenidos a una nueva emisión del programa institucional de FECODE. Iniciamos nuestro encuentro invitándolos a que no se despeguen de sus televisores en los próximos 30 minutos, porque hoy continuaremos con la segunda parte y el análisis de los acuerdos firmados entre la Federación y el Ministerio de Educación Nacional. Soy Carolina Ávila y estos son nuestros titulares. Garantías en la prestación del servicio de salud, eficacia y eficiencia del FOMAC e implementación del sistema de salud y seguridad en el trabajo, temas que quedaron plasmados en el Acuerdo 2021. Pago de deudas al magisterio y respeto a las condiciones laborales y derechos de carrera de los directivos rurales, acuerdos encaminados a dignificar la profesión docente. En materia de bienestar docente, el acuerdo establece planes y programas de vivienda para los educadores y nuevas modalidades deportivas y culturales. Y en la negociación sobre el capítulo de salud, prestaciones sociales y FOMAC, sobresale el acuerdo sobre las garantías de la prestación del servicio de salud a los docentes y sus familias a través de la verificación de condiciones que adelantará la Comisión Nacional de Seguimiento. En el tema del cumplimiento en la prestación del servicio de salud y los nuevos pliegos de condiciones para los contratos de salud, elementos importantes que quedaron plasmados en el acta de acuerdo. Uno tiene que ver con que se fortalece y se mantiene la Comisión de Salud de alto nivel para monitorear permanentemente, hacer veeduría descentralizada y centralizada sobre el cumplimiento de los contratos. Eso es importante porque se permite que con las IAS y la Supersalud que allí se representa, se pueda sancionar a quienes infrinjan con respecto de la atención al magisterio y sus familias. De igual manera, hemos logrado la articulación de salud y seguridad de salud en el trabajo en un mismo contrato. Eso va a permitir efectivamente, una vez se dé la modificación del decreto 1655 y una vez se den los nuevos pliegos de condiciones, articular por fin estos dos elementos que forman parte global de la salud del magisterio colombiano. De igual manera, lograr que se unifiquen las regiones. Las 10 regiones, una terminan contrato en noviembre, 2 contratos en febrero, pues bueno, que se unifiquen para que tengamos los mismos tiempos y efectivamente los mismos derechos. Pero lo de fondo es que hoy, con los estructuradores que ha contratado FECODE, los estructuradores que ha contratado el FOMAC, FECODE tiene participación directa en la construcción de los nuevos pliegos de condiciones y la modificación del manual de contratación. ¿Eso por qué lo digo con fuerza? Porque en el tiempo de paro, el FOMAC se había reunido y había ubicado un cronograma dejando por fuera la participación del magisterio colombiano en cabeza del comité ejecutivo y sus 2 representantes ante el FOMAC. En el contexto de la negociación logramos entonces que FECODE entre a trabajar de manera permanente, activa, con toda la estructura para la construcción de los nuevos pliegos de condiciones en 3 momentos. 1, corregir los históricos. 2, mayores herramientas para sancionar económicamente a quien atente contra la vida y la salud. Y 3, que lo que hoy son exclusiones se puedan incluir en esas nuevas posibilidades de esa nueva contratación. Así es pues, compañeras, compañeros, que ya vamos a seguir defendiendo la vida y apropiarnos de la construcción de los nuevos pliegos de condiciones que permitan mejorar nuestro régimen especial en salud, fortalecer nuestro FOMAC y efectivamente defender la vida. Otro de los puntos que recoge el capítulo 4 del Acta de Acuerdos es la recuperación de los pasivos prestacionales que adeudan al FOMAC, el pago oportuno de las prestaciones sociales al magisterio y el pago de la sanción por mora de cesantías.
En cuanto a la eficacia y eficiencia del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, varios temas quedaron consignados en el acuerdo, entre ellos el que el gobierno establecerá un plan orientado a la recuperación del pasivo prestacional que se adeude al FOMAC y la instalación de una mesa técnica en la que se evalúe la situación de los docentes que aún no están afiliados al fondo. En relación al FOMAC, algo muy importante es que cumpla, y nosotros hemos dicho, vamos a defender el Fondo del Magisterio sobre la base de que genere las garantías en el cumplimiento y pago de las prestaciones. Allí incluso se plantea un pasivo que está en el FOMPEC y necesitamos que el gobierno se ponga al día con esa cuantiosa suma, lo que significa pasivos prestacionales, pero también la obligación del gobierno de pagar en forma oportuna las prestaciones económicas y sociales que le corresponden al Fondo del Magisterio, lo que tiene que ver con el pago oportuno de las cesantías, lo que tiene que ver con el pago oportuno de las pensiones y generar incluso las garantías de una serie de aspectos de prestaciones económicas como son las indemnizaciones, lo que tiene que ver también con las licencias. Entre los puntos que sobresalen en este acuerdo está el que establece que los recursos del FOMAC no podrán utilizarse para el pago de la sanción por mora de las cesantías causadas a partir del 1 de enero de 2020. Lo que se plantea en este acuerdo es terminar ese pago, pero también recordemos que esa ley del plan de desarrollo define una serie de parámetros en el sentido de que no se condene al Fondo del Magisterio en este pago de esta sanción por mora, sino incluso en las entidades que tengan la responsabilidad de no pagar en forma oportuna. Se acuerda de que el gobierno va a reglamentar esa parte. ¿Quién le corresponde? Aquel que por omisión y algunas actuaciones que tienen que ver con funcionarios cuando no se paga en forma oportuna. Pero lo que sí queda claro para el pago de este restante de lo que significa la sanción por mora a 31 de diciembre del 2019, allí se establece 2 meses para generar estos pagos. El acuerdo en materia de salud también planteó la implementación completa, progresiva e integral del sistema de salud y seguridad en el trabajo. Sin embargo, frente al reconocimiento del COVID-19 como una enfermedad profesional, el gobierno se negó a llegar a un acuerdo. En el tema de la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo, se estableció que el gobierno deberá convocar en el siguiente mes a la firma del acuerdo a los Ministerios de Salud y del Trabajo, a la Fiduprevisora y a FECODE para analizar la propuesta de modificación al manual de calificación de pérdida de capacidad laboral y tabla de enfermedades de origen laboral para los docentes. El gobierno nacional, con la Federación Colombiana de Trabajadores, hizo el acuerdo de que la seguridad y la salud en el trabajo iban a quedar integradas en el mismo contrato de salud para la próxima vigencia. Es allí donde se implementa progresiva e integralmente este sistema de seguridad y salud en el trabajo, conocidos por los demás como una ARL, y de conformidad con el decreto 1655 del 2015, lo que apruebe el Consejo Directivo del FOMAC, técnica y presupuestalmente para dicho proceso. Hoy el sistema de seguridad y salud en el trabajo únicamente tiene 8 a 10 actividades de las 82 que tenemos, y lo que se requiere y lo que estamos exigiendo con el gobierno nacional es que se cumplan todas las actividades y que sea integralmente, que no se hagan unos contratos como los que tenemos hoy en día, que son a unas empresas que hoy no están cumpliendo absolutamente con ninguno de estas contrataciones y estas actividades por los docentes a nivel nacional. En todo caso, la implementación del sistema de seguridad y salud en el trabajo se debe tener en cuenta la entidad prestadora del servicio de salud y seguridad en el trabajo diagnosticará la exposición a los factores de riesgo laboral y daño a la salud de los maestros y maestras en su lugar de trabajo con perspectiva de género. Esto es demasiado importante aquí porque vamos a tener una integralidad del servicio de salud
y del servicio del sistema de seguridad y salud en el trabajo. Decirles que desafortunadamente el COVID, el gobierno nacional no lo tiene como enfermedad laboral para el magisterio colombiano. Esto es desafortunado, ya que nosotros, los maestros de este país, estamos dando todo lo mejor para la educación de los niños y niñas de este país. El gobierno nacional insiste que única y exclusivamente el COVID como enfermedad profesional laboral es para los médicos y el sector de la salud. Desde FECODE le dijimos al gobierno que nosotros estamos arriesgando la vida al volver a las clases, al volver a las instituciones educativas donde no está garantizado toda la bioseguridad, tanto para los niños, niñas, las comunidades, como para los docentes. Por tal motivo, FECODE deja una constancia por cuanto buena parte de la comunidad educativa y concretamente los educadores no han recibido el esquema completo de vacunación y sin duda, debido a la carencia de la completitud de los protocolos de bioseguridad, la aparición de otras variantes más agresivas como la Delta, quedan expuestos a un riesgo inminente de contagio y afectación a la vida en cumplimiento de su labor docente. La Federación insiste que el gobierno proceda a reconocer los derechos del COVID como enfermedad profesional. Y en lo referente al punto sobre la expedición de actos administrativos y en cumplimiento de lo acordado en el año 2019, se consiguió que el Ministerio de Educación Nacional expidiera la normativa frente a la jornada laboral, bonificación pedagógica y la prima de vacaciones. En el eje de la implementación de los acuerdos en el marco de la negociación 2021, FECODE consiguió que en lo referente a la expedición del acto administrativo sobre la jornada laboral, el gobierno en el término de un mes a la firma del acta de acuerdo y en cumplimiento de lo pactado en el 2019, se reactive la mesa y se culmine el trabajo de revisión final de la circular concertada. Esto con el propósito de orientar a las autoridades nominadoras, rectores y directores rurales sobre el respeto a la jornada laboral de los educadores en el país. El gobierno, en el caso concreto de lo que tiene que ver con la bonificación pedagógica, insistió en la mesa en rebajarla y colocarla con el 15% para este año, el 16% para el año 22 y el 17% para el año 23, lo que la Federación se arranchó y le planteó con suficiente claridad que tenía que ser el 19% como fue acordado en el año 2019, 2015, para el año 2020 y para el año 21 el 19%, y así quedó concertado. Ojalá el gobierno cumpla con la emisión de ese decreto. Que tiene que ver con la proporcionalidad de la prima de vacaciones de los compañeros educadores de Colombia, que por un día, que por 2 días o que por una semana perdían la totalidad, ¿no es cierto?, de esta, que es una prima de vacaciones muy importante. Se logró la proporcionalidad. El gobierno no permitió que FECODE participara en la construcción de estos decretos. Sobre homologación y convalidación de títulos, manual de funciones y fortalecimiento de la educación pública estatal, también hubo consensos en el marco de la negociación 2021 que quedaron consignados en el acta. El acuerdo que recoge el tema de la homologación y convalidación de títulos académicos para el magisterio colombiano es claro frente a lo que debe hacer el Ministerio de Educación. Sobre el punto de la homologación y convalidación, logramos que el gobierno se comprometa a dar una información sobre los criterios para la convalidación de los títulos de posgrado y pregrado otorgados por universidades extranjeras. El gobierno tiene que garantizar la información previa, clara y confiable para los docentes que van a realizar estudios en el exterior. También se compromete el gobierno a revisar los recursos legales, es decir, los recursos de reposición y apelación presentados por los docentes que se han visto afectados ante la negativa de algunas solicitudes de convalidaciones de títulos.
logramos que el gobierno se comprometa a revisar los ajustes y sugerencias presentados por FECODE en cuanto a los perfiles, los requisitos y las funciones, y en 2 meses, luego de haber hecho la mesa correspondiente su trabajo, el gobierno tendrá ya que estructurar este manual de funciones y convocar, ojalá de manera inmediata, al concurso de mérito que tanto esperan los educadores que hoy no tienen una vinculación en propiedad. Sobre el fortalecimiento de la educación pública, un logro muy importante es que logramos una vez más que el gobierno se comprometa a invertir en educación, que el gobierno cumpla su compromiso constitucional de llevar a los niños, a los jóvenes, a los adultos una educación de calidad. El gobierno tiene que invertir todos los recursos necesarios para que hayan instituciones bien dotadas, con buena adecuación y dotación, pero de igual manera que el gobierno respete los gobiernos escolares, la autonomía de los niños, de los jóvenes, los adultos que concurren a las instituciones educativas, pero también el respeto a las decisiones que se tomen en los consejos directivos. Aunque se acordó que el tema de las relaciones técnicas se presentaría como propuesta a la reforma del Sistema General de Participaciones, puntos como la nivelación salarial, las primas territoriales y la convocatoria para el ingreso al concurso de la carrera docente no fueron acordados por el Gobierno Nacional. En el acuerdo sobre las relaciones técnicas se consensó que, con fundamento en los estudios realizados por las partes, según el numeral 7 del acuerdo de 2019, el componente de las relaciones técnicas se presentará como propuesta a la Mesa Técnica Sectorial de Educación de la Comisión de Alto Nivel para la Reforma del Sistema General de Participaciones. Esto en el marco de la actual situación poblacional y económica dado su efecto fiscal. En este sentido, FECODE dejó constancia frente a la situación de las plantas de personal en las instituciones educativas. En el marco de negociación de FECODE con el Ministerio de Educación, hubo unos puntos bastante álgidos, unos puntos en los cuales no se avanzó debido a la negligencia del Gobierno Nacional. Sin embargo, la Federación dejó una constancia en la cual se le exige al Gobierno Nacional no tocar la planta de personal existente. Frente a las primas territoriales, FECODE dejó constancia en que estas deben ser reconocidas a los docentes y directivos docentes. Cuanto a las primas territoriales, que el gobierno se niega a aceptar lo que nosotros consideramos que es legal, seguiremos insistiendo, seguiremos debatiendo, seguiremos buscando que estas primas que son legales para el magisterio colombiano se sigan concretando en el transcurso del tiempo. Otro aspecto en el cual tampoco fue posible tener un acuerdo fue en el tema de la nivelación salarial. El gobierno aduce que en el año 2014 la Federación Colombiana junto al Ministerio de Educación Nacional acordaron una nivelación salarial progresiva, el cual nos conllevaría a nosotros a obtener 16 puntos que en su momento se consideraban que era la diferencia entre los profesionales y el magisterio colombiano. Hoy ya con este 2.5 que se tiene proyectado se obtienen esos 16 puntos que el Gobierno Nacional y FECODE habían acordado. Sin embargo, también FECODE deja la constancia que seguiremos insistiendo en el pliego que vamos a presentar en el 2023 porque las condiciones son diferentes, porque todo ha venido cambiando y nosotros proseguiremos a alcanzar un salario profesional. Frente al tema de la convocatoria al concurso de ingreso, esta se hace necesaria porque hay más de 57,000 vacantes en el país. Consideramos que para fortalecer la carrera docente se hace necesario que se convoque inmediatamente
al concurso de ingreso. Sin embargo, el gobierno se niega. En el capítulo de la dignificación de la profesión docente, FECODE logró que el gobierno se comprometiera a garantizar el pago de las deudas laborales al magisterio, así como también a respetar las condiciones laborales y los derechos de carrera de los directores rurales. Frente a las deudas que el gobierno tiene con los docentes, directivos docentes y personal administrativo de las entidades territoriales certificadas, esto fue lo que quedó estipulado en el acta de acuerdos. Lo correspondiente al capítulo segundo, que es la dignificación de la profesión docente, en el inciso 2, consensuamos, acordamos con el gobierno nacional el pago de las deudas tanto a los docentes como al sector administrativo y que es de acuerdo al artículo 148 de la ley 1450, lo cual le vamos a hacer ese seguimiento para que se dé cumplimiento a ese pago de las deudas. Igualmente en el inciso 3 sobre las condiciones laborales y los derechos de carrera de los directores rurales que se deben de convertir a rectores de acuerdo a la ley 715 del 2001. En el numeral 5 y 18 está contemplado y lo vamos a hacer cumplir. En este sentido, también quedó pactado que el acto administrativo que reglamente la conversión del cargo de director rural al cargo de rector deberá ser expedido por el Ministerio de Educación en un término de 3 meses a la firma del acuerdo. En materia de bienestar docente, 2 importantes temas que beneficiarán a los educadores también quedaron consignados en el acta de acuerdos colectivos. En primer lugar, planes para la adquisición de vivienda y en segundo lugar, nuevas modalidades deportivas y culturales para lo que queda de este año y el próximo. En lo referente a los planes y programas para la adquisición de vivienda para los educadores, se acordó que en un plazo máximo de 2 meses a la firma del acuerdo, el Ministerio de Educación Nacional convocará al Ministerio de Vivienda y a FECODE a una mesa de trabajo. Esto con el fin de recoger aportes para la reglamentación del artículo que hace referencia al plan de beneficios y subsidios familiares del Magisterio. Primero el de vivienda. El artículo 14 de la ley 2079, expedida el 21 de enero de 2020, establece subsidios, auxilios y flexibilidad en los requisitos para aquellos docentes y directivos docentes que no han podido adquirir vivienda. Fonvivienda, Fondo Nacional del Ahorro, Banco Agrario son las entidades que estableció el Ministerio de Vivienda. Pero en la reglamentación nosotros también vamos a hablar de las instituciones del sector solidario, del sector financiero, para que complemente la posibilidad de la adquisición y facilite a los educadores esta posibilidad. Que la fiduprevisora tenga también una articulación y dé prioridad al tema de las cesantías para aquellos docentes que la quieran usar y que hayan planes y programas que estén destinados en esta reglamentación. En materia de juegos y actividades culturales, se agregan nuevas disciplinas deportivas y modalidades culturales en el año 2022 distintas a los deportes de conjunto y deportes individuales que a la fecha de hoy existen. Seguimos trabajando en la financiación y es muy posible que la fase final zonal de los deportes de conjunto que estaban pendientes, fase nacional, se haga la gran final en el presente año de manera presencial, eso sí, con todas las medidas de bioseguridad. Estamos en una mesa de trabajo mirando las condiciones y examinando las posibilidades de seguir desarrollando este importante tema de bienestar para los educadores de Colombia. De esta manera, FECODE continuará trabajando por el bienestar del magisterio colombiano. Y no podemos finalizar nuestro programa de hoy sin el editorial del presidente de la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, el profesor William Henry Velandia Puerto. Muy buenos días, maestros y maestras de Colombia, comunidades educativas. Terminado el proceso de negociación, nos corresponde hoy analizar
socializar y dinamizar con nuestros padres y madres de familia, con nuestras comunidades, que se cumpla lo que en la mesa de negociación se ganó, el tema de la financiación, en esa reforma constitucional que es urgente al Sistema General de Participaciones para que en un horizonte de tiempo crezcan de manera real y progresiva los recursos para garantizar el derecho a la educación de nuestra niñez y juventud con calidad, con el cierre de las brechas que hoy muestran la debilidad del sistema educativo colombiano. El tema de la salud, fundamental y de alta sensibilidad para los maestros, que hace parte de la discusión en ese proceso de negociación y que tiene que materializarse de acuerdo al modelo y de acuerdo a las exigencias que hoy demanda el magisterio para que se cumpla lo acordado. En el tema de la escuela de la presencialidad, para que tenga las garantías plenas de las condiciones, en ese retorno que queremos los maestros y maestras, pero que tiene que ser de manera biosegura, donde no se amenace la vida de nuestras comunidades educativas. El tema del bienestar, el tema de la dignificación del ejercicio docente, y en consecuencia tenemos que socializar con todos los sectores y adelantar la exigencia del gobierno para que se cumplan los tiempos que le quedan a este gobierno y que no nos vaya a luego entrampar con la ley de garantías, de tal manera que se expidan los actos administrativos y que hoy se ratifican con la culminación, la firma del acuerdo con la mesa estatal para que se expidan los decretos de salarios, los actos administrativos que deben garantizar el cumplimiento de todos los acuerdos que le dan vida a la mejora de las condiciones laborales de nuestros trabajadores, de nuestros maestros y maestras, de los sectores sociales de este país. En el tema de salud, estamos adelantando la gestión con nuestro ejecutivo, con nuestros estructuradores, para formalizar la propuesta en la defensa del modelo y sobre todo la garantía plena de que el próximo contrato tenga los elementos que permitan la obligatoriedad del cumplimiento a los contratistas. Y en esa dinámica que tenemos la invitación para que el próximo 26 de agosto, atendiendo a ese llamado del Comité Nacional de Paro, nos movilicemos en la exigencia del cumplimiento de los acuerdos, en la exigencia de los proyectos de ley que se radicaron en el Congreso y que materializan esas condiciones de vida digna y atención de las necesidades básicas para millones y millones de colombianas y colombianos. Hasta aquí nuestro encuentro de hoy. Recuerden que toda la información oficial la pueden encontrar a través de nuestra página web www.fecode.edu.co. También a través de las redes sociales oficiales de la Federación. No olviden que este espacio informativo también lo pueden encontrar a través de nuestro canal en YouTube, así que suscríbanse y por supuesto compártanlo. La invitación para esta semana es a que sintonicen a través de Colmundo Radio la radiorevista Encuentro, para que continuemos conectados con toda la información educativa y sindical. Gracias por su sintonía y nos vemos el próximo sábado a partir de las 7 de la mañana por Teleantioquia. Feliz día y feliz semana.